Pues yo creo que comenzamos ya, tras más de 10 minutos de cortesía. Empezamos ya. Como veis, tenemos una mesa de ponentes, yo creo que muy fuerte y muy diversa. Yo esperaba un poco más de audiencia, os digo la verdad. Igual es que en el mundo del agua no hay tanto que digitalizar. Así que será muy interesante luego el debate también con vosotros. A ver si hay más o menos cosas que digitalizar. Bueno, pues esta mesa me parece que es la única monográfica que en todos los temas del agua trata justo en todas las tecnologías y la digitalización y la gestión hídrica. Bueno, mi nombre es Mariano Navarro, soy gerente de nuevas tecnologías en el Grupo Traxa. Soy ingeniero en telecomunicaciones y bueno, pues desde el Grupo Traxa sí tenemos bastante experiencia en la digitalización de muchos sectores y muchas fases del ciclo entero del agua. Por eso nos parecía que esta mesa era muy interesante y que además no solamente la parte de recarga artificial de acuíferos, sino viendo el ciclo completo del agua, cómo las empresas más avanzadas están haciendo muchos esfuerzos de digitalización y cómo para dar una solución global la interoperabilidad y la integración entre todas esas soluciones de distintas empresas creemos también que sería un tema muy importante. Por eso pensábamos que esa mesa de la digitalización era importante. Así que, bueno, pues tenemos la suerte de contar con Xavier Díaz García, de Regaber. Bueno, es el director de desarrollo tecnológico de MAD Holding Group, a la cual pertenece Regaber. Ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. Lleva más de 20 años desarrollando e implantando soluciones en la telegestión, en el sector del agua, del gas, de la electricidad. Bueno, además de Regaber, ha trabajado en SITEL, CESE, CSIC, el Instituto de Robótica de Informática Industrial, Endesa, Enagas, la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, como ven, pues todos nuestros ponentes tienen una larga experiencia en temas de agua y en la digitalización y la gestión de estos temas. Después participará Esther Vilanova, de ANFOS 21, es directora de proyectos de recursos hídricos, doctora en hidrogeología por la Universidad Autónoma de Barcelona, con más de 15 años de experiencia en proyectos de hidrogeología subterránea y más concretamente en las áreas de especialización que son el campo de hidrogeoquímica, no sé si lo digo bien, de aguas subterráneas, los estudios de gestión integral del agua, procesos de contaminación de acuíferos. Dentro de la recarga gestionada de acuíferos ha participado en distintos proyectos de investigación nacionales y europeos desde el 2008, en los cuales ha coordinado tareas de modelización numérica y procesos de transporte de contaminantes. Después presentará Antonio Escarmeta, de Odin Solutions, es CEO de la empresa, que es una empresa de base tecnológica y spin-off de la Universidad de Murcia, donde además Antonio Escarmeta es el catedrático de la Facultad de Informática, es doctor en informática y coordina diversos proyectos europeos en el área de la IoT y la seguridad. Además participa en actividades de estandarización ligados a ETSI y a IETF. Actualmente colabora con el Ayuntamiento de Murcia en el desarrollo de la plataforma de Smart Cities de la ciudad denominada Mi Murcia. A continuación nos hará una presentación de Joan Cano, de Technitop, en sustitución de Jorge Angas, ¿no? Me parece. Muy bien. Que es el grado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Alicante, máster en SIG y Teledetección por la Universidad de Zaragoza, mención de excelencia, Ciencia Ciudadana, en el que desarrolla proyectos relacionados con drones y cartografía colaborativa. En el trabajo del departamento de I+D de Technitop, donde realiza proyectos relacionados con láser escáner, fotogrametría y cartografía. Y por último cerrará la mesa Carlos Lana Linandi, que es director de Lana Sarrate S.A., que es ingeniero industrial, MBA por ESADE. Es una empresa familiar y que creo que ya es la tercera generación, ¿no? O sea que, bueno, pues una empresa familiar creada en el 1946, especializada en la instrumentación y el control, medición de caudal, introduciendo en nuestro país diferentes tecnologías que han ayudado al desarrollo y mejora de diferentes procesos industriales y medioambientales. Pues como he dicho, es un panel muy fuerte. Luego las distintas presentaciones, si me he olvidado algo, pues
lo vais comentando. Y bueno, pues me parece que será muy interesante conocer la alta tecnología que cada uno de estos ponentes va a explicar como actividad diaria en sus empresas, en las distintas fases del ciclo completo de agua. Y yo en concreto tengo mucho interés en conocer después cómo se ven ellos en relación con los otros en una posible interoperabilidad entre sus sistemas. Y bueno, pues sin más, doy ya la palabra a Xavier Díaz, que comienza. Buenos días. Gracias, Mariano, por la presentación y por habernos invitado a este congreso y a esta ponencia. En nuestro caso, vamos a hacer una presentación práctica de los usos que se hace del agua y cómo relacionar estos usos con la incidencia en los acuíferos. Primero de todo, vamos a hacer una presentación de lo que es Regaver y qué implica Regaver en el mundo del agua actualmente y qué herramientas podemos poner a disposición, tecnológicamente hablando, para gestionar esos recursos hídricos de los que estamos hablando. Luego, finalmente, haremos una pequeña conclusión de los temas que hemos tratado. Regaver en el mundo del agua se dedica principalmente al suministro, distribución de soluciones para la gestión del riego. Es una empresa que pertenece a un grupo muy sensibilizado con el tratamiento y la gestión del agua. Principalmente desarrollamos sistemas para la gestión de agua en canales abiertos y en tubería presurizada. Disponemos de soluciones de monitorización, tanto a nivel de agua en presión, distribución de agua en lámina abierta, como digo, y todos los sistemas de riego asociados a ello. Y, evidentemente, sistemas de riego de precisión. Hago esta introducción para dar importancia al uso del agua que se hace en los sistemas de riego, en la mayoría de casos provenientes de acuíferos, de reservas subterráneas. Muchos de nuestros clientes utilizan esa fuente de agua para regar sus cultivos. Ya veremos que la incidencia es notable. Para ello, pongo un poco en contexto datos que seguramente conoceréis acerca del uso del agua dulce. El 70% aproximadamente, son datos relativamente recientes, entre el 60 y el 70% del agua dulce se utiliza para uso agrícola. Por lo tanto, vemos que la incidencia del uso del agua en el campo agrícola es muy elevado. España es el primer país en cuanto a superficie agrícola con sistemas de riego localizado, tipo goteo. Por lo tanto, muchas de las acciones que se deben realizar para prevenir el agotamiento de los acuíferos pasa por utilizar el agua de forma adecuada, como podría ser el uso de sistemas de riego eficientes, ¿no? Otro dato curioso es la extracción del agua subterránea para usos agrícolas en la India se multiplica por 7 en 50 años. Eso significa que cada vez más el uso de ese agua es incidente en los acuíferos. Por lo tanto, vemos de alguna manera que utilizar técnicas apropiadas para los sistemas de riego para uso de ese agua tiene una incidencia muy importante en la gestión de los acuíferos. Otra noticia importante es el tema de la previsión de factores meteorológicos para evitar inundaciones o para gestionar de manera correlada la incidencia del agua de consumo con el agua disponible. Es un factor importante a tener en cuenta. Por lo tanto, introducimos una característica, una variable nueva, que es la previsión de factores meteorológicos que tengan incidencia en el agua. Dicho esto,
Vamos a introducir las primeras problemáticas, las principales problemáticas en la gestión de acuíferos, que es el agotamiento propio de los recursos hídricos de los acuíferos y la contaminación. Dos factores que pueden ser de gran ayuda si se monitorizan, si se controlan, si se prevén. En cuanto a herramientas que tenemos, que la sociedad dispone para realizar esa gestión dinámica del agua, podríamos introducir los sistemas de monitorización. Hoy en día existen multitud de sistemas disponibles en la industria para gestionar, para monitorizar el agua. No solo la calidad del agua, sino la gestión de la demanda. Podemos gestionar la demanda de agua dulce en tiempo real y eso nos provee de información, de una información muy valiosa para poder gestionar el agua de nuestros acuíferos y para prever cuán rápido se van a agotar esos recursos hídricos. Hacer previsiones. Los sistemas de monitorización cada vez tienen en cuenta más las previsiones de lluvia, las previsiones de sequía, que pueden contribuir de forma muy incidente en los recursos hídricos y, por lo tanto, gracias a esas previsiones, realizar una serie de acciones también incidentes en la calidad o en la cantidad del agua que disponemos. Como caso práctico, caso de estudio, Regavet participó en un proyecto hace unos años en la monitorización en tiempo real de la demanda, de la gestión de la demanda del acuífero 23, que consistía en monitorizar la extracción de agua por los usuarios, agua de riego, de aproximadamente 20.000 pozos, entre los cuales había sondeos legales, podríamos decir certificados por la Administración, y otros que no lo eran. ¿De acuerdo? Un proyecto muy ambicioso en el que se pretendía, como digo, monitorizar la demanda de agua en un acuífero tan conocido como el acuífero 23. Otras de las herramientas importantes que tenemos, que están a disposición para la gestión dinámica del agua, es el control de canales abiertos, de los cuales en España tenemos un gran surtido y que inciden también de forma muy directa en cómo ese agua se utiliza, se pierde o se controla. ¿De acuerdo? También tenemos, como digo, herramientas disponibles actualmente para la gestión del agua de los canales. Asimismo, también tenemos herramientas actualmente para monitorizar el agua demandada por núcleos urbanos, de tal manera que podemos hacer correlación entre ese agua demandada en esas grandes urbes y el agua que podemos utilizar para otros ámbitos, como podría ser la recarga de acuíferos. A nivel de herramientas, actualmente ha surgido toda una serie de tecnologías al abasto de todo el mundo, que facilitan mucho los temas de monitorización de los que hablábamos y de la gestión dinámica del agua, como pueden ser tecnologías asociadas al Internet de las cosas. Esas tecnologías son muy interesantes para la gestión del agua, ya que disponen de unas características muy apropiadas para el sector. Son tecnologías económicas que se aplican de forma masiva a otros ámbitos industriales, incluso domésticos, de las cuales nosotros nos podemos beneficiar. Tienen unos costes asociados muy pequeños, muy reducidos, por lo tanto el mantenimiento asociado a esas tecnologías es reducido y las administraciones lo pueden ver con mayor atractivo.
Asimismo, tienen unas características a nivel de prestaciones técnicas, alcances de comunicación, consumo eléctrico, etcétera, que lo hacen, como digo, ideales para ser aplicadas en la monitorización de sistemas hidráulicos. Adicionalmente, también disponemos cada vez más de herramientas en la nube con las que los usuarios pueden acceder a la información de forma casi instantánea. Hoy en día, el tiempo real, la información que tenemos en nuestros bolsillos llega con muchísima rapidez. Por lo tanto, podemos analizar de forma muy rápida cómo tenemos nuestras redes, cómo están nuestros recursos hídricos con mayor facilidad y con mayor rapidez. Como digo, estas tecnologías están al alcance de todos y tienen unas características muy apropiadas, tanto en precio, consumo, alcance, etc. Y la última herramienta que hemos considerado que puede ser de gran interés para la gestión de los recursos hídricos, para la gestión de la demanda en tiempo real, es el análisis de esa información. Tenemos cada vez más información en nuestros dispositivos, en nuestros sistemas, y esa información se tiene que tratar, se tiene que correlar con otras informaciones. No solamente es la información del caudal que está pasando actualmente por un canal o por una tubería, sino qué previsión de lluvias tenemos, cómo vamos a evacuar esas lluvias o ese agua, qué previsión de lluvias o de sequía hay en los próximos años, para coger toda esa información, analizarla y tomar decisiones que van a incidir, como digo, directamente en el consumo o en cómo vamos a gestionar los recursos hídricos de los que disponemos. El Big Data, como tal, es una herramienta muy poderosa con la cual podemos gestionar todo ese volumen de información. Es una tecnología que, como digo, cada vez más está teniendo muy buenos resultados. Grandes empresas de todo tipo están aplicando procesos y algoritmos de Big Data para mejorar su calidad en el negocio, para mejorar sus ventas, para mejorar, en este caso, cómo gestionar de forma dinámica el agua. Bueno, por último, un poco de resumen es de las herramientas que hemos citado. Está el tema de la monitorización, sistemas de monitorización actualmente en el mercado muy fiables, robustos para aplicar, gestión hidráulica de forma dinámica en canales y en tuberías presurizadas, las tecnologías de comunicación que hacen que esos sistemas de monitorización y esos sistemas de gestión puedan ser fáciles de mantener, fáciles de abordar por las administraciones, y un análisis global de toda la información, no solo la información propia del agua, información geológica, información de contaminantes, etc. Ese sería, de alguna manera, el compendio de herramientas que podemos tener a nuestro alcance para la gestión del agua. Bueno, por último, estas herramientas de forma combinada mejora, evidentemente, notablemente la gestión del agua del subsuelo. Por mi parte es todo, no sé si estoy dentro del tiempo. Perfecto, no, sí, Xavier. Si nos ajustamos así, perfecto. No, antes de que te sientes, una sola pregunta, luego ya entraríamos al debate. De acuerdo. Va a ser la misma para todos, así que los demás vais a tener más suerte porque la sabéis. Yo solo quería preguntarte, de las tecnologías de digitalización que estáis utilizando, si tuvieras que mencionar solamente una, la que más impacto haya podido tener de verdad en la innovación, en todos los desarrollos que habéis hecho, ¿cuál sería? O sea, puede ser muy global, como IoT, o más específica, una IoT concreto, un Sigfox o lo que sea, o Big Data, o bueno, ¿cuál sería la que...? La tecnología que más impacto ha tenido es la tecnología que llamamos IoT, el Internet de las Cosas, incorporado en los productos de monitorización y de gestión dinámica del agua. Hoy en día, con esas tecnologías de comunicación, podemos acceder a la información, como digo, de forma muy rápida, en tiempo real, y almacenar esa información en servidores de la nube y poner a disposición de muchísima más gente que en las tecnologías anteriores
el acceso, ¿no?, a la información. Creo que ese impacto de las tecnologías del Internet de las cosas ha sido notable en los últimos, podríamos decir, tres años. Muchas gracias. Pues nada, ahora Esther Vilanova. Hola, entiendo, ya la introduje antes, un poco su experiencia. Entiendo, bueno, aquí lo tiene en inglés, la presentación es Customized Apps for Mar with Reclaimed Water. Entiendo que hablará sobre las apps adaptadas a la recarga de acuíferos, ¿no? Sí. Hola, gracias. Voy a hablar un poco de diferentes herramientas digitales que utilizamos nosotros en la gestión en los proyectos de gestión de recarga de acuíferos. Bueno, pues eso, les voy a explicar un poco algunas herramientas digitales que utilizamos nosotros para la gestión de los proyectos de recarga gestionada o de recarga de acuíferos. Las personas que he puesto aquí en la presentación son las personas que hemos trabajado en estos diferentes proyectos que les voy a contar ahora en la presentación. Primero les daré una muy breve introducción de quién somos y qué hacemos, focalizado también en este tipo de proyectos. Nosotros somos una consultoría, una pequeña consultoría científico-técnica en la que trabajamos en diferentes campos en el mundo de la consultoría ambiental. Desarrollamos soluciones tanto para el mercado del agua como para la minería o como mercados tan diversos como el mercado de la gestión de residuos nucleares o de la gestión del oil and gas. Desarrollamos soluciones altamente innovadoras a problemas normalmente complejos a través de proyectos de investigación y desarrollo, y uno de nuestros campos más fuertes de desarrollo es la modelización numérica, que es lo que les voy a hablar ahora aquí un poco. Estamos basados en España, trabajamos en todo el mundo, desde nuestra fundación ya trabajamos el 80% a nivel internacional, pero tenemos también oficina en Francia, en Perú y en Chile. Bueno, pues somos una empresa que desarrollamos soluciones y nosotros nos planteamos cuáles son las necesidades de nuestros clientes y cuáles son las principales necesidades que tenemos en el campo de la gestión gestionada de la recarga gestionada de acuíferos. ¿Qué es lo que necesita un operador que quiere gestionar su site de recarga artificial? ¿O cuáles son esos parámetros más críticos para gestionar estos emplazamientos, especialmente cuando estamos trabajando con recarga artificial? A partir de estas dos cuestiones hemos desarrollado diferentes soluciones. Dentro de un proyecto de recarga de acuíferos nos encontramos con diferentes fases. Una fase primera de asesoramiento hidrogeológico, en la que estamos trabajando también temas de calidad del agua, la modelización, análisis de riesgo, luego la implementación de los pilot test, pilotos, ya diseño de un sistema a gran escala, temas de licencia y la construcción finalmente del site. Dentro de estas diferentes áreas, si nos fijamos más concretamente en el área de modelización numérica, uno de los desarrollos que hicimos fue el desarrollo de una app, una aplicación, para que el operador pudiera gestionar su emplazamiento de recarga. En este caso, que les voy a contar, fue un proyecto en el que estuvimos trabajando para Traxa, en el cual estaban regando con agua, llevaban muchísimos años regando una gran zona con agua regenerada, con agua procedente de una planta de tratamiento, con un tratamiento terciario, y estaban regando una zona muy grande. Se les planteaba el hecho de qué impacto tenía ese riego sobre la calidad del agua del acuífero y, en caso de que hubiera impactos, cómo poder gestionarlo para minimizar esos impactos sobre el acuífero. Lo que hicimos fue desarrollar una aplicación a partir de un modelo numérico. ¿Cuáles eran los problemas en esta zona? Pues que el riego no es cada año en las mismas áreas, sino que hay zonas que un año se riegan, otros años no se riegan. El riego es variable, tanto en tipología como en cantidad. Y además, la calidad del agua de riego también era variable. El agua de la planta de tratamiento se almacena en unos depósitos y allí sufre unos procesos de cambio de calidad. Claro, esto implica que depende de si el riego se hace directamente o pasa más o menos tiempo en esta balsa, la calidad del agua de riego también es diferente. Por lo tanto, los potenciales impactos también van a ser diferentes. Con todo eso, nos planteamos desarrollar un modelo numérico para evaluar el impacto sobre el acuífero.
código utilizar. Tenemos experiencia en diferentes códigos de simulación, evaluamos diferentes potencialidades y finalmente decidimos trabajar con el modelo COMSOL Multiphysics. Este modelo lo acoplamos a través de un desarrollo interno al FRIXI con el objetivo de poder modelizar las reacciones geoquímicas que tenían lugar en la zona no saturada y también las reacciones geoquímicas en el acuífero. Una vez hemos desarrollado este modelo, lo que nos permite este software es desarrollar una aplicación con el software, con la versión de escritorio del software, donde el usuario puede ir introduciendo diferentes variables de diferentes parámetros para poder ir gestionando este emplazamiento en función de las características de riego de cada uno de los años. Entonces, el operador, esta es la aplicación en este caso, y es como el operador la ve, la interfase que tiene el operador. Hay una fase de preproceso donde el operador selecciona la geometría, el dominio, la zona que quiere modelizar en concreto para visualizar los impactos y introduce los parámetros en concreto que quiere modelizar. El modelo corre, funciona según el modelo que nosotros hemos elaborado primero y entonces obtiene un postproceso de los resultados de la modelización y puede ver la evolución en el tiempo de la calidad del agua en 1, 2 o 3D. Y a partir de aquí, elaborar diferentes gráficos que puede exportar a otros softwares. Actualmente, esto está funcionando con datos que ya teníamos, datos históricos. Nuestro objetivo es poderlo hacer funcionar con datos en real time, o sea, datos en directo. Tiempo real, perdón. Había pensado la presentación en inglés, entonces... pues con datos en tiempo real y poder utilizar esos datos para poder introducirlos directamente en el modelo. Otro aspecto que les he comentado anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros más críticos que nos controlan, que nos condicionan la recarga con agua regenerada? Básicamente hay dos, que es el tiempo de residencia en el acuífero, que es lo que determina la atenuación, degradación y los procesos que tienen lugar en el acuífero de los contaminantes, o la presencia también de estos contaminantes en el agua. En este caso, los modelos numéricos son una de las herramientas básicas y cruciales para este tipo de estimaciones y para este tipo de consideraciones. O esta mañana han presentado ya muchos casos de modelos numéricos, también han presentado los días previos. Este caso es un caso de una zona donde se está recargando agua regenerada en unas balsas y unos 700 metros aguas abajo hay unos pozos de extracción para uso de boca, para abastecimiento a la población. Pues a través del modelo se simulan diferentes plumas de transporte de contaminantes para evaluar los potenciales impactos en el pozo de extracción. Y el modelo numérico pues, nos proporciona información sobre los tiempos de residencia, información también sobre los procesos de dilución o las reacciones biogeoquímicas. ¿Cuáles son, a nuestro ver, a nuestro entender, los futuros retos que tenemos en este campo y que estamos ya empezando a implementar? Pues lo que les comentaba, ¿no? Poder linkar, poder acoplar nuestros modelos con datos en tiempo real. Todos los pozos actualmente, la mayoría de los datos de nivel están monitorizados y podemos verlo en tiempo directo cuáles son los niveles piezométricos que tenemos. Los operadores de las plantas de tratamiento nos dicen que ellos pueden ver actualmente cuando hay un problema de enfermedad, lo ven ante ellos, que los centros de salud, porque tienen datos en tiempo real de las enfermedades, de los virus, de los productos farmacéuticos que se están utilizando, pues toda esta información, el Big Data y el tiempo real tienen que ser introducidos en nuestros modelos para poder hacer previsiones en las predicciones de riesgo en los impactos a los acuíferos. Y finalmente tenemos que otro gran gap que tenemos es poder conectar nuestros sistemas de recarga con los requerimientos legislativos actuales, que aún son muy variables. Y básicamente con esto acabo. Muchísimas gracias. Gracias, Esther. No te libras de la pregunta antes de sentarte. Perdona, que hago la pregunta, que no te libras de la pregunta antes de sentarte. A ver, bueno, antes la presentación de Xavier estaba más un poco en la monitorización y en la gestión. Entiendo que vosotros estáis más en la parte de los propios modelos, entonces la pregunta es la misma, pero la adapto. ¿Cuál es la tecnología que ha tenido más impacto
la tecnología de digitalización que ha tenido más impacto en vuestras actividades. Entiendo que como es más modelos, es la validación del propio modelo, la recogida de datos en tiempo real, e incluso haría una pregunta más. ¿Se cuestiona el modelo e incluso se cambia el modelo? ¿O con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial el modelo puede ir aprendiendo de los resultados por sí mismo? A ver, son dos cosas distintas, sí, yo creo. Son dos preguntas, perdona. No. Lo básico para todo modelo es el modelo conceptual. Sí, el modelo conceptual lo vamos a tener que hacer nosotros para poder entender el sistema. A partir de aquí, con el Machine Learning, yo creo que lo que sí que podemos hacer es, en temas de predicción, futura, utilizar los datos pasados que nos ofrecen los datos de monitorización para ver cómo funcionan cada año las variaciones estacionales, los diferentes comportamientos, a partir de allí aprender y poder mejorar las predicciones. O sea, yo creo que el link entre el avance en el tratamiento de los datos y la mejora en la obtención de los datos es la clave para el avance en el futuro digital. ¿Y la tecnología que más impacto ha tenido es justo la de selección de modelo? La adquisición de datos. La adquisición de datos, sí, yo creo. Gracias. Pues nada, es el turno de Antonio Escarmeta, de Odin Solutions. Y bueno, pues Antonio nos va a hablar de las plataformas basadas en Internet de las Cosas para la transformación digital en la gestión hídrica. Ok, gracias. Bueno, primero gracias también por la invitación a participar en estas charlas. En principio, bueno, como verán ahora en la presentación, voy a intentar un poco, también voy a cambiar sobre la marcha un poco la presentación en base a las dos presentaciones anteriores, porque yo creo que enganchan bastante bien con la idea que queremos expresar por detrás de la idea de usar, en este caso, plataformas, integración, sobre todo, de sistemas para el tema de transformación digital, ¿no? Comentar que en este caso, bueno, como os he dicho anteriormente, en mi caso tengo las dos facetas. Yo soy, en este caso, profesor de la universidad, pero también soy fundador de una spin-off que se desarrolló, que en este caso es Sodins, que es por la cual estamos trabajando aquí, donde fundamentalmente lo que hacemos es hacer transferencia tecnológica de los resultados que tenemos de proyectos de investigación, normalmente dentro del ámbito de la universidad, a través, pues en este caso, de la empresa, que se centra fundamentalmente en aplicarlo y llevarlo a escenarios de despliegue, ¿no? Fundamentalmente nuestro foco, y también por entenderlo, trabajamos en la parte de sensorización, monitorización, actuación y, en este caso, plataformas de gestión de datos, fundamentalmente, ¿no? Ese es nuestro ámbito. Lo único que sí, adelantándome quizás a la pregunta que hacía antes Mariano, es fundamentalmente lo que hemos visto durante este proceso, la importancia de la multidisciplinaridad a la hora de abordar los problemas, ¿no? Y los dos anteriores ponentes claramente muestran dos de las piezas que son para nosotros clave, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Cómo conseguir el proceso de integración, ¿no? Nosotros fundamentalmente, en la idea, o de siempre, y un poco lo que hemos llevado acá, es la idea de que al final, como bien se ha dicho, la gran transformación que se está produciendo en todos los sectores, no solamente el sector del agua, en el sector industrial, ya dice todo lo que es la revolución de la industria 4.0 y en ámbitos como, por ejemplo, los problemas de Smart City, etcétera, fundamentalmente está por el hecho de la interconexión de esos tres elementos que ponemos ahí, ¿no? Es decir, primero hay que tener mecanismos de recogida de datos, fundamentalmente. Es decir, tenemos que instrumentalizar el espacio donde vamos a trabajar, en este caso, ¿no? Y sobre todo en la parte que es sensórica, que es una de las partes que nosotros trabajamos, la idea ya no es solamente el hecho de poder utilizarlo, sino que además la segunda parte, que es muy importante, que es la interconexión. Es decir, esa sensórica que existe y que ha estado en muchos ámbitos durante mucho tiempo, lo fundamental ahora es cómo hacerla interconectable y, por lo tanto, integrable dentro de distintos tipos de soluciones en ese sentido, ¿no? Con lo cual, la segunda pieza, como hemos dicho, es la parte de interconexión, la gran revolución que está produciendo también con el tema de las comunicaciones inalámbricas, la llegada de las tecnologías, en este caso, pues, 4G, 5G ahora, Narrowband IoT, LoRa, Sigfox, etcétera, etcétera. Lo que está provocando básicamente es hacer factible, ¿no? El que la interconexión sea posible y podamos realmente, pues, acceder a los datos desde la misma fuente y, al final, lo que se ha dicho anteriormente, tener datos en tiempo real, que es para que nos ayuden a tomar decisión, ¿no? Y la tercera pata, obviamente, es la parte de, bueno, una vez que tengo los datos, esos datos pueden ser muchos,
pero si no soy capaz de tratarlos, en este caso, homogenizarlos y tomar decisiones con ellos, realmente no estoy consiguiendo prácticamente nada, ¿no? Es decir, lo importante es la capacidad de hacer la parte que tiene que ver con el tratamiento. Y para eso es fundamental un poco el esquema, ¿no?, que se plantea ahí. Es decir, se ha dicho anteriormente, también no solamente las posibilidades de comunicación que tenemos ahora mismo, sino que también las capacidades que tenemos de procesamiento, los nuevos paradigmas, en este caso, de computación, ligado a sistemas distribuidos que permiten integrar todo eso. Todos esos son elementos clave que realmente posibilitan que todo esto esté pasando y se puedan realizar, ¿no? En el caso, sobre todo, de la parte de sensorización, el hecho de poder realizar ciertas capacidades de cómputo cercana a donde están los datos, en este caso los sensores, sin tener que todo lanzarlo y mandarlo a servidores remotos, etcétera, claramente está dando capacidades de reacción temprana que son muy importantes en determinados escenarios de control, sobre todo, ¿no? En este caso, si al cerrar una válvula que tiene un problema, si es algo que hay que hacerlo rápidamente y no esperar segundos a poder reaccionar a eso, en ese sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, en ese sentido, pues nosotros, en su momento, cuando lanzamos la idea de Odin, fundamentalmente, ven aquí, representábamos esa serie de niveles en los cuales nos trabajamos, sobre todo la parte que tiene que ver con sensorización. Una de las partes importantes ha sido, como he dicho anteriormente, el integrar la sensórica o los sensores, los dispositivos que ya existen en campo, lo que es legacy. Campo me refiero, puede ser campo agrícola, puede ser campo de gestión de agua, puede ser en otro ámbito, pero integrar los sistemas legacy en un sistema interconectable, en este caso, fundamentalmente. El hecho de poder, como he dicho anteriormente, fundamentalmente a través de soluciones de gateway que conecten los sistemas legacy al mundo IP, en este caso, y a Internet, para poder, por tanto, hacer uso de las tecnologías del paradigma de computación distribuida y, por supuesto, después integrar todo eso en un modelo integrado que permita, pues, procesar cercano al nodo o en la nube para poder realmente sobre eso posteriormente tomar y hacer toma de decisiones, ¿no? Entonces, bien, básicamente la idea, como he dicho antes, todo esto tiene el impacto, como he dicho anteriormente, de un poco de la transformación, ¿no? Es decir, tenemos desde el pasar de la gestión manual a la gestión totalmente automática de la información, el uso de las nuevas tecnologías de comunicación que permiten que esto realmente sea fácilmente desplegable, que sea eficiente desde el punto de vista de coste, en muchos casos, que hasta hace poco no era posible, y el hecho de, pues, nuevas tecnologías, como después, y no voy a entrar más porque en la siguiente ponencia será la parte de la información de los drones, el uso de nuevos dispositivos móviles, en este caso, ¿no?, que permiten recoger datos donde no se puede llegar con los sensores, en ese sentido, todo eso, digamos así, y el proceso de miniaturización es clave en el proceso de transformación, ¿no? Es decir, está generando el cambio, que de alguna forma es el que se está viendo, que es el paradigma, ¿no? Específicamente en la parte de gestión de aguas en concreto, y esto está ligado ya con algunos de los proyectos en los que estamos involucrados ahora mismo. La idea, además, el otro día lo presentábamos en una jornada que había en Murcia en temas de Smart Water, es la idea de que al final hay dos piezas que creo que son fundamentales. El hecho de que no se puede entender el problema de la gestión del agua de una forma aislada, es decir, hay que analizarlo desde la información que podemos recoger y monitorizar respecto a las fuentes, reservas, acuíferos, canales de distribución, en el caso de Murcia, que es donde estamos más complicado, la distribución misma a través del sistema de tuberías, como os he dicho anteriormente, el control de las mismas, la monitorización en tiempo real, la identificación, etcétera, y finalmente cómo esa agua posteriormente se utiliza en los diferentes escenarios, sea para cultivos, sea para uso doméstico, sea para cómo integrar la parte de depuración asociada al sistema, etcétera. Es decir, que al final todo es un ciclo y ese ciclo tiene que estar totalmente integrado. Al final es complicado verlo de forma aislada cada uno de estos puntos, y lo que yo creo que es la clave, y esa es la posibilidad de la interconexión ahora mismo, no solamente de que tengamos la información en tiempo real, sino que además los sistemas puedan integrarse entre sí, puedan conectarse y puedan permitir justamente que la información fluya de unos a otros y nos permita tomar decisiones sobre el conjunto del proceso. Así que no una parte se pueda resolver otra parte sin afectar a la otra, ¿no? Y en ese sentido, la idea que eso está afectado un poco a la idea del ecosistema, ¿no? Es decir, que ahora mismo ese ecosistema son
son complejos, abarcan muchos elementos de la cadena de valor y todo ese proceso tiene que estar integrado entre sí, ¿no? Y eso es un poco la parte que también comentaremos de la parte de interconexión, de interoperabilidad, ¿no? Más que interconexión, interoperabilidad entre sistemas. Nadie dice de sustituir sistemas, pero que es fundamental que los sistemas dialoguen entre sí, ¿no? Y cuando hablo de sistemas me refiero a los distintos subsistemas, ¿no? Que pueden estar resolviendo de forma parcial cada uno de esos elementos, ¿no? Concretamente. Bueno, en el caso nuestro, como he dicho, nosotros fundamentalmente tenemos proyectos, después verán, pues, en distintos ámbitos, fundamentalmente, obviamente, por nuestro ámbito, en el tema agrícola, es donde más hemos trabajado, pero también en temas de gestión de agua, como hemos dicho, supuesto que es un problema, digamos, ya verán, posteriormente hay un proyecto en este caso con Emoasa, que es la distribuidora de agua, por ejemplo, para hacer predicciones en temas bien de tuberías, bien en temas de leakage, o sea, pérdidas, filtraciones, pérdidas, etcétera, que se producen en los canales, en los sistemas de distribución, etcétera, ¿no? En ese sentido. Pero vamos, en cualquier caso, que lo que quiero decir es que nuestra idea fundamental, como he dicho antes, es integrar toda esa faceta, ¿no? Que es un poco el modelo en el que estamos integrados. No quería dejar pasar aquí, porque está Mariano también, y por la parte de interoperabilidad, que la hemos discutido muchas veces, y de la idea de la necesidad de encontrar de la cadena de valor. Este es un proyecto que, bueno, uno de los grandes proyectos de transformación digital que se han aprobado por parte de la Unión Europea en temas en el ámbito de agricultura, concretamente, donde fundamentalmente aquí un poco la importancia de este escenario es demostrar el hecho de que se han querido integrar, y ahí ven con los colorines, con los diferentes tipos de stakeholders, de representantes, de agentes, ¿no? Del sistema que se quieren integrar, ¿no? Es decir, cómo conseguir el tema de la gestión integral, básicamente, concretamente en el caso de la agricultura, pero vamos, en este caso integrando diferentes factores, pero el hecho de cómo conseguir que los diferentes sectores y distintos actores sean capaces de interoperar entre sí para intentar justamente resolver un problema global, ¿no? Que es la trazabilidad, la distribución, la optimización en el problema de la gestión de los recursos, teniendo en cuenta, pues eso, todos los elementos de la cadena de valor y al mismo tiempo integrando información que proviene, pues, de diferentes fuentes en ese sentido, ¿no? Entonces, la idea, igual que aquí, ¿no? Hay una visión de que es fundamental ese proceso, pues lo mismo en otros sectores, y esa es la clave de la transformación digital, ¿no? Es decir, el integrar, interoperar todos los grandes actores que participan en el proceso y que permitan resolver el problema de una forma global, ¿no? No es sencillo, o sea, nadie dice que esto esté resuelto, pero claramente es la línea directriz a la que se tienen que dirigir casi todos los sectores, ¿no? Y el agua es uno más de ellos, ¿no? En el caso, como he dicho, bueno, en nuestro caso, aparte del ejemplo anterior, viene ligado con el ejemplo de un proyecto en concreto que llevamos en el tema del Mediterráneo, de gestión integral del agua, uso del agua reciclada también para el tema de los riegos, y cómo conseguir la optimización en riego en campo y en riego en invernaderos, concretamente de los sistemas, integrando, como he dicho antes, pues los diferentes actores, ¿no? Donde fundamentalmente estamos trabajando, aunque no le gusta a Mariano, con Fireware como solución de plataforma de integración de datos, donde fundamentalmente intentamos además realizar parte de los procesos de computación, como he dicho anteriormente, cercano a los puntos de toma de decisión, y distribuir lo que puede realizarse en local y lo que puede realizarse en remoto, en ese sentido, en función de la criticidad, lo crítico que sea la respuesta a dar en la toma de decisiones, ¿no? Y donde hay integración, pues bueno, desde distintos tipos de sensores, dispositivos, etcétera, ¿no? Otro ejemplo es el de Reusa Agua, ya más ligado, como he dicho anteriormente, también a los temas de agua. Fundamentalmente aquí en Murcia saben que el problema, bueno, para los que no sepan, hay un problema importante en el tema de la gestión del agua, en ese sentido. En Murcia además es una de las zonas que mejor hace reutilización de agua, en este caso para distintos sectores, y fundamentalmente un elemento clave, como bien ha dicho la ponente anterior perfectamente, el problema de las calidades del agua y sobre todo las diferentes calidades en función de diferentes momentos, cómo afecta a los diferentes cultivos, cómo afecta a los diferentes factores, ¿no? En ese sentido. Y aquí fundamentalmente, pues la idea es integrar mucho todo el proceso, no solamente desde el punto de vista de la monitorización, pero también de la toma de decisión en cuanto a el tipo de cultivo, dónde se hace, los procesos de distribución asociados al mismo, etcétera. Así es, es un proyecto que es a nivel regional, que cubre todo el ámbito de los agentes que participan desde el distribuidor hasta la gestión final de los agentes de las comunidades de regantes, en ese sentido, ¿no? Con integración de diferentes factores.
Bien, y bueno, sencillamente para concluir, como he dicho anteriormente, es decir, desde nuestra perspectiva en ese sentido, y es parte un poco de lo que intentamos llevar a cabo a través de este caso de nuestra empresa, es el hecho de combinar e intentar integrar pues bien de los sistemas legacy que existen fundamentalmente para poder realmente recoger esa información y ser capaz de procesarla, la segunda parte yo creo importante, que es la parte de interoperabilidad, es decir, es poner en común diferentes sistemas que puedan dialogar entre sí y que de alguna forma con ello podamos pasar, como hacemos, desde el dato a la información y de la información al conocimiento, ¿no? En el sentido de poder tener toda la cadena de valor de un dato en crudo, se tiene que estructurar para poder ser manejable, que es la información, y una vez que tengas la información tienes que ser capaz de generar conocimiento a partir de esa información, a partir de los procesamientos, ¿no? En ese sentido. Y para ello, pues para nuestro entender, toda la parte que tiene que ver con la parte de data analytics, fundamentalmente, ¿no? La analítica de datos, la análisis de predicciones, patrones, identificación de comportamiento, es un elemento clave, llámese hoy Big Data o llámese como se quiera. Al final, pues estamos hablando de procesamiento de la información a través de una serie de herramientas que nos permitan pues sacar conocimiento, extraer conocimiento de los datos y poder ser capaz de la toma de decisión, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, toda esa parte, como he dicho anteriormente, representa la parte más importante de todo el proceso que creemos que se está dando en la parte de transformación digital, y que es lo que va a cambiar y está cambiando eso no solamente en el sector del agua, pero como he dicho, nosotros trabajamos también en otros sectores, y donde se está produciendo el cambio, yo creo que más significativo, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que con eso acabo mi parte. Gracias, Antonio. La pregunta. No te libras de la pregunta. Bueno, pues la misma de todos. ¿Cuál es la tecnología de digitalización que más impacto ha tenido, en concreto en la gestión del agua, aunque sea del regadío? O sea, no en la agricultura, sino en la gestión del agua. Si me dices que Fireware ya me rindo. No. Si me vas a decir que IoT, algo más específico. O sea, mójate, de todas las tecnologías de IoT, ¿cuál es la que de verdad crees que va a tener más impacto o ha tenido más impacto en la gestión del agua? No, yo creo que, como he dicho anteriormente, a mí no me gusta significar, como he dicho, en tecnología específica. Para mí, IoT, Big Data, Analytics son herramientas básicamente que ahora mismo nos permiten un proceso que es el que estamos interesados, ¿no? Y dentro de 2 años a lo mejor se llamará X, Y y Z, en ese sentido. Yo creo que la parte más importante, al menos para nosotros, ha sido el hecho del ser capaz de integrar información heterogénea para su posterior procesamiento. Es decir, cómo conseguir el que distintas fuentes, que muchas veces son verticales, que están totalmente desconectados entre sí, sean capaces de coordinar la información o intercambiar información, y a partir de eso empezar el proceso de procesamiento. Utilizando una plataforma u otra. La plataforma también es una herramienta, para mi entender, pero yo creo que la parte del modelado, fundamentalmente de la información, y cómo, gracias a eso, integrar distintas fuentes, yo creo que es lo que para nosotros está siendo la más significativa, ¿no? O sea, como he dicho anteriormente, estamos en el proyecto también de Smart City en Murcia, y de hecho integrar fuentes tan diversas como tráfico, movilidad, de agua, de parques y riegos, etcétera, y ser capaz de todo eso ponerlo conjunto, eso ha sido, digamos, el reto, y yo creo que el cambio significativo en todo el proceso de toma de decisión. Muy bien. Pues gracias. Pues nada, ahora Joan Cuano de Tecnitop, ¿no? Les voy a hablar hoy sobre la monitorización del glaciar de Monte Perdido. De acuerdo a una monitorización de los recursos hídricos nivales. Ruego disculpas por la ausencia de mi compañero Jorge Angás, que por motivos personales pues no se ha podido presentar. Es un proyecto realizado junto al Instituto Pirenaico de Ecología y la Escuela Politécnica de Huesca. Se trata de un proyecto en el que se trata de conocer el impacto del cambio climático sobre el glaciar de Monte Perdido en este caso. Este es un pequeño índice que voy a seguir, un preámbulo, unos antecedentes, historiografía y un poco la diferencia entre el uso de la fotogrametría y el escáner 3D.
Cuando necesitamos obtener datos tridimensionales, podemos escoger diferentes técnicas, ya sea fotogrametría terrestre, fotogrametría aérea, láser escáner, aeroportado. Sin embargo, en este punto hablamos de qué precisión necesito y, sobre todo, que tener en cuenta de que todos estos sistemas, todas estas técnicas las puedo agrupar sobre un mismo sistema de coordenadas, que es lo que va a aunar todas estas técnicas. De manera que puedo utilizar en este caso un dron y un escáner. Como decía, haciendo un poco de hincapié en el tema de en relación a la matrioska, ¿no? Dependiendo de la precisión que quiero obtener, pues voy a utilizar una técnica u otra. Ya si quiero una precisión centimétrica, parto del dron, o si quiero llegar a por debajo del milímetro, pues ya me tengo que ir a un escáner de luz estructurada, por ponerlo en contexto. En este proyecto en concreto utilizamos los grupos tercero y cuarto, que es fotogrametría y láser escáner terrestre. Son técnicas que se han readaptado, ¿vale? Porque estamos volviendo a utilizar fotografía, estamos volviendo a utilizar instrumentos óptico-electrónicos, aviación, pero técnicas o aplicaciones reconvertidas en drones en este caso, fotogrametría o láser escáner. Me han preguntado mucho, porque estamos aquí abajo en el stand de los drones, y me han preguntado mucho sobre qué aplicaciones tienen los drones, y en realidad tienen muchísimas, pero la pregunta que hay que hacerse es cómo puedo utilizar estas tecnologías en mis proyectos, ¿no? Lo que sí quería destacar es que estas nuevas tecnologías, los drones en este caso, pues nos han permitido sobre todo democratizar el uso del 3D. Haciendo alusión a la gráfica de Gartner, la cual nos indica el grado de madurez de una tecnología, partiendo desde un pico de expectativa sobredimensionado, siguiendo de un abismo de desilusión y siguiendo por una rampa de consolidación y una meseta de la productividad. Diríamos que los drones ahora mismo están entre la rampa de consolidación y la meseta de la productividad, no porque lo digamos nosotros, sino porque en el mercado pues podemos ver que el uso de los drones está creciendo y cada vez se están aplicando más, porque los drones, dependiendo del dispositivo que vayamos a utilizar, pues se pueden adaptar a diferentes ámbitos, a diferentes aplicaciones. En este caso que les traemos hoy aquí es la monitorización del glaciar de Monte Perdido, el cual se sitúa en la parte más septentrional de la provincia de Huesca, en el Pirineo. Es un glaciar que se engloba en el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido, declarado bien Patrimonio Mundial. Y hasta hace pocos años la única información que teníamos sobre el retroceso del glaciar eran fotografías antiguas, como las que podéis ver en pantalla. Pero claro, ¿qué echamos en falta aquí? Echamos en falta datos y sobre todo métricos, ¿no? Que nos permitan pues tener una concienciación de cómo va afectando el cambio climático a ese retroceso del glaciar, que es un efecto que no nos afecta solo a nosotros, sino que es global. De manera que ¿cuál es el proyecto que empezó a realizar el Instituto Pirenaico de Ecología? Pues era la recolección de datos tridimensionales a partir de un escáner de larga distancia, el que puede ver en pantalla, pero estos escáneres pues tienen una serie de desventajas, como es que para poder escanear pues vas a tener que utilizar muchísimas horas y sobre todo el peso de este tipo de escáneres, de manera que te tienes que quedar seguramente a hacer noche a 3.000 metros de altitud o subir como hacían anteriormente en helicóptero. Estos son algunos de los datos que obtenían, son nubes de puntos con los cuales pues calculaban tasas de fusión para saber el retroceso interanual del glaciar de Monte Perdido, modelos de elevación calculados a partir de los datos del láser escáner y algunos datos
de los últimos años. ¿Qué es lo que aportamos nosotros aquí junto al IPE y junto a la Escuela Politécnica de Huesca? Pues es la incorporación de drones a este proyecto. Lo primero, que normalmente es una pregunta recurrente, es la documentación, los permisos que hay que presentar para poder volar en un espacio natural. Lo siguiente sería la planificación del vuelo, escoger la zona óptima para realizar tanto el despegue como el aterrizaje. En este caso se escogió el balcón de Pineta, algunas imágenes para que podáis ver que ya no se utilizan helicópteros, sino que con un simple, bueno, en este caso habían bastantes personas porque creaba bastante expectación, ¿no? Pero que una persona o 2 personas pueden ir ahora mismo a volar, y es como están realizando ahora mismo el proyecto. El sistema que se utilizó es un EV Plus. Las características de los drones normalmente son similares, los componentes, es a lo que me quiero referir. Este equipo en concreto pues tiene un sensor RTK, lo que le permite posicionar cada imagen con una precisión centimétrica, que es la precisión que estaban buscando en el IPE. Esa precisión se puede conseguir en tiempo real o en postprocesado cinemático, que es como se hizo en este proyecto, porque a esas altitudes pues no se tiene cobertura móvil. El lanzamiento es a mano y lo que realiza el dron es pues la misión que se ha planificado en oficina o en el campo, tomando como referencia el punto más alto y bajando en paralelo al glaciar. ¿Cuál es la información que se toma? Se toman muchísimas fotografías, las cuales necesitan de cierto solape para poder crear el modelo tridimensional. El mapa de la derecha es un mapa del solapamiento que ha habido entre las imágenes, que como vemos es muy bueno. Estas son algunas de las imágenes que se tomaron para que veáis la calidad de los sensores, porque aunque se tengan zonas subexpuestas o sobreexpuestas, la exposición es realmente buena, lo que nos permite pues poder realizar este tipo de proyectos, porque por fotogrametría a veces se pueden tener ciertos problemas en estos entornos. Cada punto verde corresponde a la geoposición de la imagen, y este es el modelo digital de superficie que se obtuvo a partir de las imágenes. Se tomaron 370 imágenes volando a una altitud de 120 metros con el sensor también de la marca SenseFly, la cámara SODA, y este es el modelo tridimensional que, como podéis ver, está mucho más enriquecido que utilizando un escáner, y desde que pues, se realizó este proyecto han seguido trabajando con este tipo de tecnologías para poder monitorizar el glaciar. El siguiente paso es cómo compartir esta información. Claramente son millones de puntos con los que estamos trabajando, pues a través de plataformas web, a través de cloud, que creo que estamos hablando todos también de plataformas cloud, y lo cual nos permite pues también democratizar el compartir todos estos datos sin tener que irnos a softwares externos o formaciones para poder utilizar este tipo de recursos. Algunos papers por si les interesa el proyecto y la bibliografía, ¿de acuerdo? Las conclusiones las dejo para luego, para el debate, que creo que seguro que salen. Y muchas gracias. Gracias, Joan. Oye, muy bien en los tiempos, has reducido a 60 transparencias perfectamente al tiempo. Tengo el tic en el dedo. Sí, sí. Bueno, una pregunta entonces la misma. Sí. ¿Cuál es la tecnología que más impacto ha tenido? De todo lo que vosotros hacéis, ¿qué es también lo que más ha avanzado y por lo tanto mejores servicios os da ahora? ¿Son los propios drones? ¿Son la calidad de los instrumentos y las cámaras? ¿Es el software de procesamiento? De todo eso, Sí. Si tuvieras que citar solo una cosa, ¿cuál es la que crees que de verdad ha sido lo más importante?
claramente los drones. Llevamos mucho tiempo trabajando con láser escáner, que también es una tecnología que va avanzando mucho y cada vez se pide más, pues, pero más en otros ámbitos, pero como he dicho, al final todo está unado por un sistema de coordenadas. Pero si te tengo que decir una tecnología son los drones, porque cada vez tenemos nuevos sensores, mucho mejores, mejores resultados y se nota. Bueno. Gracias. Pues nada, ya la última presentación, Carlos Lana, de Lana Sarrate. Gracias, Mariano. Gracias a todos, buenos días. Mi nombre es Carlos Lana, como ha dicho Mariano. Vengo de la empresa Lana Sarrate. Lana Sarrate fue fundada en 1946 por mi abuelo, que se llamaba Isabelo Lana Sarrate. Sus padres querían una niña, y salió un niño que se llamó Isabelo, y por suerte la empresa la llamó Lana Sarrate, de ahí el nombre. Desde 1946 que nos hemos dedicado a medir y controlar procesos industriales y medioambientales en España, por lo cual tenemos bastante experiencia. ¿Vale? Entonces, hoy, dentro de lo que es la digitalización de procesos hídricos, quería hablar sobre todo de los datos, de cómo obtenemos algunos datos fundamentales para gestionar estos procesos hídricos. ¿Vale? Hemos hablado de Big Data, de IoT, de inteligencia artificial, de blockchain, etcétera. Y lo más importante, o el primer paso para poder hacer todo esto correctamente, es obtener el dato. Y un dato fiable y repetitivo y robusto, etcétera. ¿Vale? Dentro de la gestión hidráulica, dentro del ciclo del agua, hay muchas variables que medimos, ¿vale? Dos de las más importantes, o tres de las más importantes, son el caudal, el nivel y variables de calidad del agua. Hoy mi presentación se va a centrar en cómo obtener datos de caudal y nivel, intentando orientar esta presentación al tema de la recarga de acuíferos, en la cual pues directamente no tenemos experiencia directa, ¿vale? Y dentro de caudal, dentro de la medición de caudal, vamos a diferenciar entre medir en canales abiertos y tuberías semillenas, en lámina libre, y en tuberías a presión, con unas tecnologías que considero muy interesantes y que a nivel mundial están teniendo un impacto muy importante, ¿vale? Dentro de lo que sería la medición de caudal en canal abierto, en tubería semillena o en colector semilleno, y pensando, por ejemplo, en el tema de la recarga de acuíferos, cuando desviamos agua de un río y queremos monitorizar cuánta agua estamos desviando o cuánta agua lleva ese río, qué caudal tiene ese río para poder desviar el agua al acuífero y no quedar por debajo del mínimo caudal ecológico, hay diferentes tecnologías, ¿vale? Hay muchas tecnologías y también hay muchas aplicaciones diferentes en función de el tamaño del canal o del río, la cantidad de agua, la velocidad, las partículas. Hay muchas variables que pueden hacernos elegir entre una tecnología u otra. Hoy, la tecnología que quiero presentaros y que es muy potente para canales abiertos y tuberías semillenas es la de la correlación ultrasónica. Esta tecnología está basada en un sensor, no sé si tiene láser esto, no tiene láser, en un sensor que se coloca en el suelo del canal, o se coloca en la pared, o se puede colocar también en la superficie con un flotador, ¿vale? Y este sensor lo que hace es, mediante ultrasonidos, disparar una serie de ondas y sacar una imagen ultrasónica cada X milisegundos de cómo se mueven las partículas dentro de la lámina de agua. Con estas imágenes, el equipo es capaz de sacar realmente el perfil de velocidades, de tal manera que vemos cuál es el comportamiento hidráulico en este canal y a partir del perfil de velocidades sacamos una velocidad media. Conociendo esta velocidad media y conociendo la geometría del canal, obtenemos el caudal de forma muy precisa. La ventaja de esta tecnología es que nos da una gran exactitud para medir en este tipo de aplicaciones complicadas,
como son aplicaciones de canales abiertos, tuberías semillanas, porque nos permite ver el perfil y nos permite ver cómo varía el perfil con el tiempo, ¿vale? De tal manera que es una tecnología exacta que además es fácilmente verificable, porque como estamos viendo el perfil de velocidades en tiempo real, podemos ver si la medición está siendo buena o no tan buena. ¿Vale? Es una tecnología muy interesante porque nos permite empezar a medir a partir de 0,01 metro por segundo, velocidades muy bajitas, hasta velocidades de unos 10 metros por segundo, que serían ya velocidades de avenida, de torrentes de agua, ¿vale? Es una tecnología que permite controlar, por lo tanto, dinámicas de caudal muy grandes, caudales muy bajitos y caudales muy altos, niveles pequeños y niveles muy grandes. Y lo bueno es que se puede utilizar en cualquier tipo de aplicación, en cualquier tipo de geometría, en cualquier tipo de dimensión de aplicación, ¿vale? El último punto interesante de la tecnología de cross-correlación, de correlación ultrasónica, es que tiene una serie de diagnósticos, aparte del perfil de velocidades, que nos permiten comprobar que el dato que estamos mandando es bueno, ¿vale? En esta diapositiva veis un poco el esquema de cómo se instala este tipo de sensores y en el gráfico de la derecha abajo veis la interpretación en 3 dimensiones de lo que está viendo el caudalímetro. El caudalímetro nos indica cómo se está distribuyendo la velocidad de agua en 3 dimensiones, ¿vale? En función de la aplicación podemos colocar hasta 9 sensores, de tal manera que podemos sacar muchísimos puntos de información para poder sacar una velocidad media óptima y el caudal más exacto posible, ¿vale? Algunas imágenes de aplicaciones. Esto sería en un canal para llenado de una balsa en temas de regadío. El sensor estaría dentro del rombo, ¿vale? Es una instalación muy sencilla. Esto sería un colector circular. Esto podría ser perfectamente una aplicación de alcantarillado, ¿vale? Y bueno, esta sería la parte de medición de caudal en tuberías semillenas o lámina libre. La otra tecnología de la cual soy muy fan es el tiempo de tránsito no invasivo. La tecnología que os presento aquí nos permite medir por fuera de la tubería el caudal que pasa por dentro. El sistema es muy sencillo, el principio de funcionamiento es muy sencillo. Lo que hacemos es instalar unos sensores ultrasónicos por fuera de la tubería y estos lo que hacen es emitir pulsos ultrasónicos a favor de la corriente, a favor del caudal, ¿vale? Emitimos pulsos a favor del caudal y pulsos en contra del caudal. Los pulsos ultrasónicos que van a favor del caudal tardan unos milisegundos menos que los que van en contra del caudal. La diferencia de tiempo entre estos pulsos es proporcional a la velocidad. Teniendo la velocidad y teniendo el diámetro de la tubería, tenemos el área mojada y tenemos el caudal, ¿vale? La gran ventaja de esta tecnología es que es no invasiva. No tenemos que hacer ningún tipo de obra en la tubería, no tenemos que cortar la tubería, no tenemos que mecanizarla, no tenemos que parar el proceso. Al estar instalados por fuera de la tubería, nos da igual la presión que haya dentro, nos da igual que hayan 200 bares como un bar. Nos importa muy poco el fluido. En caso de medir líquidos, podemos medir líquidos muy limpios, de agua de manantial, como líquidos de recirculación de fangos, líquidos con muchísimas partículas. También es una tecnología muy interesante porque empezamos a medir a partir de 1 centímetro por segundo, 0,01 metro por segundo, velocidades muy bajitas. Es un principio que permite medir caudal bidireccional. Son sensores que son IP68, es decir, que pueden estar sumergidos, pueden estar debajo del agua y podemos medir en cualquier tubería de cualquier material. Podemos medir en tuberías desde tuberías de hormigón armado, tuberías de plástico, tuberías de acero y en diámetros desde DN10 hasta tuberías de hidroeléctricas que tienen un diámetro de 3-4 metros. ¿Vale? Esta tecnología también nos permite obtener una serie de diagnósticos para saber que lo que estamos midiendo es correcto. ¿Vale? Aquí quería enseñaros algunas imágenes de cómo se instala esta tecnología por fuera de la tubería de forma muy sencilla.
¿vale? Esto sería, por ejemplo, en una desaladora, en una tubería de fibra de vidrio, ¿vale? Instalando los sensores por fuera. Esto sería una instalación, en este caso es para Enagas, para medición de gas, pero bueno, podría ser una tubería también de agua, donde los sensores luego se van a enterrar, van a quedar enterrados y no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, esta es la tecnología que a nivel mundial, en cuanto a caudal, más está creciendo, porque es no invasiva, ¿vale? Y muy fácil de instalar. La última variable de la que quería hablar hoy, ¿vale?, era el nivel. Dentro de lo que sería el ciclo del agua, os he comentado que había mucho caudal, mucho análisis de agua y mucho control del nivel o del stock. En el caso de los acuíferos es la variable que casi más se mide, el nivel que tenemos de agua, el stock que tenemos de agua. Normalmente en este tipo de aplicaciones utilizamos equipos piezoeléctricos basados por ejemplo, en una capa cerámica que en función de las variaciones de presión varían la señal eléctrica que dan y luego la transformamos en una señal analógica o una señal digital que nos indica el nivel de agua que tenemos en función de la presión, ¿vale? Típicamente los rangos que vemos en el mercado son sensores que llegan a medir hasta 100 metros de columna de agua con cables de 120 metros o de más para poder llegar lo más hondo posible de los pozos o de los sondeos, ¿vale? Una instalación típica sería el sensor piezo-resistivo sumergido, colocado en el pozo, junto con un data logger, ¿vale? Un data logger que además de transmitir los datos y almacenarlos, pues permite alimentar el sensor de tal manera que es autónomo, no necesitas ningún tipo de placa solar ni alimentación externa para poder dejar funcionando el equipo. Son equipos que normalmente tienen autonomía de 5 a 10 años y la comunicación a la nube o al servidor del cliente lo realizan vía 2G o 3G, vía GPRS, ¿vale? Entonces, mi presentación iba de cómo medir bien los datos para poder realizar una gestión inteligente, para tener un consumo responsable, ahorrar energía, poder controlar, poder explotar el recurso que tenemos, como es el agua, de forma lo máximo posible. Pues la base fundamental es medir bien y obtener bien el dato. Y esta sería mi presentación. Pues muchas gracias, Carlos, muy interesante. Como las tecnologías son así tan concretas, la correlación ultrasónica, la pregunta que es ¿cuáles son los avances tecnológicos que más impacto han tenido? Que es la que está haciendo todo el mundo. Además eres el último, o sea, lo has podido pensar. Entiendo que en la parte de los sensores, que son súper sofisticados, todo lo que ha avanzado ahora, más el coste que ahora tienen esos sensores, puede ser una de ellas, pero vamos, la pregunta es para que la respondas tú. A ver, lo que vemos es que sí que es verdad que cada vez con microprocesadores más rápido, la sensibilidad de los equipos, las exactitudes, la medición cada vez es más fiable. La tecnología permite obtener el dato de forma mucho más fiable. Pero lo que estamos viendo que están haciendo todos los fabricantes, gracias a la potencia que tienen los equipos, es a dar mucha información de diagnóstico. De cómo está el equipo, para que el cliente, el usuario, se fíe de esa medición. Y luego lo que vemos también es que los fabricantes han dejado un poco el tema de la comunicación, si se utiliza, yo qué sé, LoRa o un montón de protocolos que habéis dicho. Ellos lo que intentan es llegar hasta un punto y trasladar la información abierta para que se pueda integrar fácilmente en este mundo de comunicaciones que va mucho más rápido que la propia tecnología de los equipos de medición. Entonces, bueno, lo que vemos el cambio sobre todo es en este tema de diagnóstico y de facilitar la información para ser trasladada luego a la nube o a donde sea. Gracias. Pues gracias, es la última ponencia, así que además la respuesta de Carlos me prepara perfectamente una pregunta que me gustaría haceros a todos vosotros. Antes de abrir el turno de preguntas también al resto de la audiencia, que tiene que ver un poco con la interoperabilidad de alguna forma. O sea,
al final la problemática es, por un lado, capturar los datos y por otro lado, saber para qué capturarlos. Entonces, claro, es muy difícil estandarizar cómo quiero los datos para que sean útiles para lo mío y para lo de los demás. Es verdad que las comunicaciones pues empiezan a ser un poco lo de menos, que esté el dato disponible, pero ¿en qué formato y para hacer qué? Entonces, bueno, mi pregunta un poco va por ahí, por los temas de interoperabilidad. Entiendo que siendo muy expertos en un área muy concreta en la que las soluciones tecnológicas son muy avanzadas, nadie cubre el ciclo del agua completo. Ni una empresa, nadie cubre el ciclo del agua completo. Y entiendo que también para las empresas es muy interesante pues interoperar con otros. Lo difícil es capturar el dato y saber para qué. Si armonizáramos un poco, podríamos tener el dato capturado por unos, pero utilizado por varios. Y insisto que las comunicaciones son un poco lo de menos. Y luego, a la hora de procesar esa información, pues mi pregunta es, ¿con qué otros actores querríais interoperar para mejorar vuestras soluciones? ¿Con qué otros actores del ciclo completo del agua querríais interoperar para mejorar vuestras soluciones? ¿Y quién tiene que fomentar esa interoperabilidad? ¿Vosotros mismos, un diálogo entre empresas, la administración pública, Europa, los grupos de estandarización? Yo sé que son preguntas un poco complicadas, pero bueno, me gustaría que todos respondierais a esa pregunta y luego pues, pasamos un poco el turno a las preguntas de la audiencia. O incluso, respondiendo a esa pregunta, que vosotros mismos hicierais preguntas a otros ponentes de la mesa de alguna cosa que os haya quedado en duda. Bien, la pregunta es muy genérica y no es fácil una respuesta específica. Intentaré hacerlo lo más específico posible. En cuanto a estandarización, si hacemos un poco de vista retrospectiva, normalmente todos los protocolos de comunicación que han ido saliendo en el ámbito industrial, incluso doméstico, han venido de la mano de los propios fabricantes. O sea, los propios fabricantes han sido los que han impuesto sus propios protocolos y el sistema los ha ido admitiendo. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Entre coches eléctricos, sistemas operativos, etcétera, ¿no? ¿Quién debe tomar parte? Está claro que la administración es una parte importante que debería catalizar ese ansia de interoperabilidad entre los sistemas, pero los fabricantes evidentemente tenemos un papel importante. Esto se llevará a cabo de la mano de los dos actores, de los fabricantes por un lado y de la administración. Sé que a nivel estatal se están haciendo avances importantes en temas de interoperabilidad y creo que es una línea muy positiva que debemos seguir, tanto la administración, no cesar en el intento de conseguirlo, y los fabricantes en apoyar esas ideas y propuestas que se realizan. En cuanto a la segunda parte de la cuestión, ¿con quién nos gustaría interoperar? Los fabricantes de sensores, tal como ha dicho Carlos, o a nivel de modelado, tal como ha comentado Esther, etcétera. Creo que nos gustaría interoperar con sistemas de nivel superior, ¿no? Con ese conjunto de software de Big Data que trata esa información de los sensores, ¿no? Esos canales todavía no están establecidos y creo que sería un puente que tenemos que abrir y que solucionar de una vez. Gracias. Esther. Hola. Bueno, respecto a la estandarización de datos, en nuestro caso es un gran problema aún no resuelto. O sea, depende de dónde los cojas, tienen un formato diferente, y depende de dónde los quieras procesar, necesitas también un formato diferente. O sea, el procesado de datos aún es una fase que para nosotros no está nada de resuelta. Si utilizas los datos para un modelo numérico para otro, el formato es distinto. Si quieres, y realmente aún no está resuelto. Pasa como con todo, ¿no? A la que hay un fabricante que va creciendo y todos tendimos a utilizar el mismo software, se va todo tendiendo hacia ese modelo. Pero actualmente aún es un grave problema. Y respecto a la interoperabilidad, ya lo he comentado anteriormente, la recolección de datos, los sensores, como comentaba él, es nuestra gran vía de entrada de información. Es donde tenemos que conectarnos directamente.
Sí, bueno, por continuar un poco, yo creo que, bueno, yo soy de los partidarios que no hay que seguir necesariamente las directrices de los grandes fabricantes o de los fabricantes, básicamente, porque soy de la academia en ese sentido, en mi faceta de la academia, pero en la faceta que tiene que ver más con empresas, sé que eso es al final es un tema, una realidad en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que sí que creo que hay cada vez más quizás lo que ha pasado durante mucho tiempo es que la existencia de nichos en el sentido de soluciones muy sectoriales lo que ha hecho es que obviamente se hayan acostumbrado a utilizar determinados modelos de datos en determinados sectores, ¿no? Cuando ahora lo que hay es una necesidad de permitir la interconexión y el traspaso de datos, al final le está obligando a que esos nichos que han sido cerrados de alguna forma tienen que abrirse, y abrirse significa de que tienen que adoptar algún tipo de especificación más genérica que les permita pues que otros también puedan recibir sus datos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el trabajo que está haciendo AENOR a través de diferentes grupos de trabajo intentando normalizar en cierta medida lo que es la gestión de los modelos de datos y los mecanismos de interconexión, yo creo que va a ser clave. Y no porque lo lleve en este caso la administración, sino que cada vez se está requiriendo más por los usuarios de los servicios en ese sentido. Es decir, yo hablo con comunidades de regantes en ese sentido, de que están un poco apesadumbrados de que cada 10 años tienen que cambiar sistemas en ese sentido. Y cambiar sistemas significa cambiar sistemas, no cambiar Entonces, claro, el hecho de que pueda tener parte del sistema interoperable y solamente tenga que cambiar una parte y no me tenga que gastar el dinero cada vez que tenga que realizar un cambio, en este caso, una actualización, pues para ello es clave, ¿no? Entonces, el hecho de que cada vez más yo creo que es el propio usuario el que es consciente que esos mercados no pueden estar cerrados y al mismo tiempo van a forzar y están forzando a que los fabricantes, grandes, pequeños, etcétera, pues vayan hacia modelos cada vez más abiertos en ese sentido, ¿no? Y la otra parte es lo que tú has comentado también. O sea, hay otra tendencia, yo creo que clave del sistema, que es los modelos de datos en abierto, en ese sentido, el que las propias administraciones fuercen a que esos modelos de datos vayan a ser cada vez más en abierto, y el que de alguna forma sea además un modelo de innovación que está teniendo sus efectos. Es decir, el hecho de la posibilidad de acceder a los datos con formatos X, pero con un conjunto de modelos de datos en abierto, está claro creando un mercado de nuevos servicios que es mucho más flexible que el que existía actualmente, ¿no? Entonces, todo eso al final, hombre, son pequeñas islas, ¿no?, que se tienen que ir integrando poco a poco, pero yo creo que la tendencia cada vez es más clara en esa dirección, ¿no? El de facilitar al final los modelos. Que al final que haya un único modelo, vamos, eso no lo veré yo ni lo verá nadie, pero sí que haya, digamos así, más posibilidad de interoperabilidad, ¿no? Es lo que yo creo que va a suceder, ¿no? Y en cuanto a lo que ha dicho de la segunda parte, ¿con quién me gustaría intercambiar datos? Yo, fundamentalmente, y supuesto que yo me encargo más de las capas inferiores, ¿no?, de recoger los datos e integrarlos, a mí fundamentalmente ahora mismo la parte que se ha dicho, por ejemplo, la parte de modelado, es la parte que a nosotros cada vez nos interesa más, en el sentido de, yo ya tengo los datos, como he dicho anteriormente, soy capaz de manejarlos, mi problema es que ahora quiero hacer cosas con ellos. Y hacer cosas con ellos significa de que tengo que tener a la gente especializada en cogerse esos datos que tengo yo, ser capaz de modelar con ellos, tomar y provocar acciones, ¿no?, o decisiones, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que es la que es ahora mismo más interesante, ¿no? Cómo crear un mercado en cierta medida, ahora que lo de la comisión le gusta, lo del marketplace, ¿no? Cómo crear un mercado, ¿no?, de servicios que exploten, digamos así, pues la recogida de la información proveniente de las diferentes fuentes, ¿no? Para modelado, para predicción, para distintos tipos de servicios que se puedan y nuevos que puedan ir surgiendo, ¿no?, en ese sentido. John. Bueno, en nuestro caso, pues hablamos, puede ser que idiomas diferentes, ¿no?, por el tema de la sensorización, y nosotros utilizamos otro tipo de tecnologías. Venimos de la topografía clásica, y es verdad que siempre han habido problemas de interoperabilidad, porque la comunicación entre varias marcas pues ha sido prácticamente inaccesible durante muchos años, y muchas veces continúa siéndolo. A raíz del surgimiento de los drones, parece que se están abriendo a otros estándares con los que poder pues trabajar con información más estandarizada, ¿no? Y ellos, porque por ejemplo los drones trabajan con imágenes. Una imagen, todos sabemos, un PNG, un JPG, un TIFF.
podemos utilizarlos en muchos softwares. Y los datos que nos dan, por ejemplo, son nubes de puntos. Esas nubes de puntos se tienen que relacionar, por ejemplo, con escáneres. Entonces ya tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, digamos que estamos llegando vamos por buen camino. Si tuviera que comunicarme con los ponentes, hablando de temas de sensorización, he visto que muchos habéis utilizado cartografía. Utilizáis cartografía, los acuíferos están emplazados, los sensores están emplazados siempre en una posición. De manera que creo que ese sería el camino para hablar entre nosotros, ¿no? A partir de un geoposicionamiento. Pero tendríamos que hablar. Carlos. Bueno, en mi caso, en el tema de medición, de instrumentación, sí que, en muchos nichos, durante muchos años habían batallas de quién tenía el protocolo de comunicación más poderoso y más cerrado para intentar que dentro del control de un proceso todo se hiciera con la misma instrumentación y el mismo sistema de control, intentándolo cerrar para que los clientes solamente pudieran utilizar un tipo de instrumento y un solo proveedor. Era el caso, por ejemplo, yo recuerdo, Profibus de Siemens y de Alemania contra Philbus de los americanos, y habían luchas muy fuertes para intentar que toda la instrumentación fuera de un tipo para cerrar el coto a los competidores. Hoy en día, con todo el tema de IoT, de que cada vez hay más sensórica, todo el mundo está trasladando la información a Internet, a la nube, etcétera. Todos estos fabricantes, a pesar de seguir teniendo su propio protocolo, se están abriendo porque no les queda más remedio. Si se quedan solamente con su protocolo, pierden la batalla, porque hay mucha más sensórica que transmite y intentan hablar muchos más idiomas. Por otro lado, también lo que vemos es que, como he dicho antes, los fabricantes intentan facilitar lo máximo posible la información para que se adapte a cualquier protocolo, y luego también vemos en el mercado cada vez muchas más pasarelas, y es muchísimo más fácil traducir la comunicación de un protocolo a otro. Esto es lo que vemos desde nuestro punto de vista. Gracias. Pues es el turno de la audiencia. Si tenéis alguna pregunta, si alguien levanta la mano, no sé si hay micros para acercarles, entiendo que sí. Pues si hay alguna pregunta... Por ahí detrás parece que hay una. Si es para la mesa en general, lo indique. Si es para un ponente en particular, también es más fácil. Es para la mesa en general. Ah, ¿Sí? Ahora sí. Soy Guido Schmidt de la IEP Botten. Me gustaría saber que, aparte de la interoperabilidad, ¿qué otros problemas, barreras, riesgos encontráis en la promoción de las soluciones que promovéis? Porque cuando comparamos la digitalización en el sector del agua es mucho más lenta que en muchos otros sectores, entonces algo falla. ¿Qué creéis qué falla, por qué falla y qué podríamos cambiar para que no fuera así? perfecto, porque si no hubiera habido preguntas de la audiencia era la siguiente que tenía, así que genial. Estupendo. Pues casi que a todos, también los de la mesa. Seguimos también el orden. Sí. Bien, creo principalmente que los grandes hándicaps son las ubicaciones, en muchos casos, de los puntos donde se tiene que tomar la medida, son puntos aislados, y el mantenimiento propio de las instalaciones, al ser puntos aislados, normalmente las capacidades de comunicación de esos puntos son complicadas, el tema de alimentación eléctrica también lo es, y por lo tanto revierte directamente en un problema de mantenimiento. Es el gran hándicap que, bajo mi punto de vista, tienen los usuarios o las administraciones de cara a invertir en esa puesta en escena de la tecnología. Afortunadamente la tecnología va avanzando y hoy en día disponemos de tecnologías de muy bajo mantenimiento, con gran capacidad de comunicación, y creo que eso va a abrir el abanico de que las administraciones apuesten por monitorizar sus sistemas. También podéis pasar palabra, o sea, si tenéis respuesta bien, y si no, pues... Es que quizá
nuestro campo, el campo de la elaboración de modelos numéricos para la gestión del agua es un poco diferente. Yo no creo que haya tanto una barrera, sino que se han estado desarrollando ya bastantes modelos. Quizás el problema es la actualización de los modelos que se van realizando y el hecho de que se tienen que ir actualizando los códigos de modelación, ¿no? Que esto tiene un coste asociado a esta actualización, y el hecho de que, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? La homogeneización o el paso de un software a otro es lo que a veces dificulta el hecho de que se haga más ampliamente, ¿no? Sí, bueno, por incidir en lo que se ha dicho al principio, yo creo que la infraestructura, en este caso de este sector, es bastante más compleja que en otros, ¿no? No solamente la dispersión, sino que las necesidades, ¿no? Esa es una. Y segundo, yo creo que también es que ha sido que en muchos casos determinados sectores han sido más reticentes, digamos así, al cambio. La reticencia al cambio es clave y eso sucede en todos sitios, pero claro, hay sectores más claramente reticentes al cambio que otros en ese sentido, ¿no? Y yo creo que en concreto el del agua y el del sector agrícola también en ese sentido, pues son, por su naturaleza, son sectores también un poco más complejos de esto. Y además el tema, bueno, en algunos sectores también el tema del coste. ¿Sí? Aquí se ha ido durante muchos años a bajos costes. Y eso también, claro, afecta. Es decir, no es lo mismo sensorizar y monitorizar con cierta alegría que tener que hacerlo con mínimo infraestructura, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y yo creo que todos esos tres elementos son los que están. Como se ha dicho anteriormente, la ventaja es que ahora mismo todos esos se están reduciendo costes, mejorando la facilidad de acceso a la infraestructura y obviamente el cambio del sector también es claro en ese sentido, ¿no? Bueno, en nuestro caso, y hablando también del proyecto, lo que más trabajamos son nubes de puntos. Hace años era impensable poder enviar tal cantidad de información y también poder trabajar con ella. A lo que estamos llegando ahora es sobre todo a plataformas web que desde su alojamiento en un servidor pues se pueden tanto compartir como trabajar con ellas, y la verdad es que facilita mucho a la hora de poder compartir un proyecto, porque estamos hablando de cantidades enormes de información, ya sea desde un edificio en 3D a Monte Perdido o este tipo de proyectos. Y yo, por acabar esta pregunta, a ver, yo estoy de acuerdo con Antonio, hay muchas inercias en nuestro mercado. Y luego, también relacionado con lo que ha dicho él, la mayor parte de los grandes proyectos dependen de la administración, y según la situación política de un país, etcétera, pues muchas veces los presupuestos son muy limitados o no hay presupuesto para invertir, y hay momentos que estos temas se demoran muchísimo. Yo creo que por eso también vamos un poquito más lentos que en otros sectores. ¿Alguna pregunta más? ¿Se escucha? Manuel Jara, de la Comisión Nacional de Riego de Chile. Todos se están refiriendo a la tecnología y no se están refiriendo finalmente al usuario, a quien los usa. Las tecnologías no tienen sentido, ninguna, si no responden a una necesidad real. Hoy día los usuarios no adoptan información porque no la requieren, y no la requieren no porque no la necesiten, simplemente no saben cuál es su valor, no lo han llevado a valor. La misión de llevar a valor no solo tiene que ver también con una necesidad propia, puede ser una necesidad conjunta de un grupo de usuarios que necesiten entre ellos valorizar la información que tienen. Pero eso es una transacción entre lo privado y lo público, lo que están dispuestos a dar unos y los que están dispuestos a dar otros. Hoy día, y lo que se habla en todo el mundo, no tiene que ver con la tecnología propiamente tal, sino dónde están los límites entre la información particular y la información pública, dónde está la norma y dónde está lo que la gente por sí sola, en su propia interacción, quiere compartir. Si somos capaces de fijarnos más en lo que quiere la gente hacer o lo que quieren los sistemas intermedios hacer, yo creo que vamos a tener una mucho mejor respuesta quizás la que hemos tenido hoy día. ¿Alguien quiere responder? Pero porque es que de hecho el otro día lo comentábamos justamente el caso ese. Totalmente de acuerdo, es decir, o sea, totalmente de acuerdo, al 50% de acuerdo. Está bien, llegamos a un punto de equilibrio. Primero,
Indudablemente, es decir, la tecnología, como pues yo decía también yo antes, decir que hablar de si es IoT, si es Big Data, eso es un facilitador, es lo que hoy se y mañana será otra cosa, al final, ¿no? Lo importante es al final el servicio que se quiere dar y cómo se va a utilizar, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo soy ingeniero y yo siempre lo digo, eso es una de las primeras cosas las primeras experiencias que hemos tenido cuando hemos hecho soluciones, es que sobrediseñamos las soluciones, que al final viene la persona final, el usuario, y dice, la mitad de lo que me estás contando no lo voy a usar ni sirve para nada, en ese sentido. Yo quiero tres cosas y es lo que al final es lo que hace falta. Luego, indudablemente, hace falta no solamente implantar la solución, sino que también tener mucho feedback y mucha interacción con el usuario. Pero esa es la parte que estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo por la parte. La otra parte es la que yo creo que es la que está, es lo que decía antes, que está cambiando mucho en el sentido de qué quieren compartir y cómo se comparte. Yo creo que ahí sí que está cambiando la filosofía. La gente la propia gente, el usuario, ahí ya lo digo yo, el ciudadano, la persona es común, se da cuenta del valor que tiene el intercambio, el proveer información en ese sentido y la necesidad de que los demás también no la cierren, porque al final si yo ofrezco algo, necesito algo a cambio, en ese sentido. Y ese yo creo que es el modelo que, como se me ha dicho, sí, partimos de la administración, es decir, la administración no puede ser un coto cerrado de información que no la ponga a disposición de terceras partes, porque esa información es del ciudadano, que es el que ha pagado. Al final, con lo cual, quiera o no quiera, es del ciudadano, en ese sentido, ¿no? Y por supuesto, esa lo tiene que valorar también lo otro. Y eso yo creo que es el cambio que se está produciendo. Es decir, tanto nosotros, con nuestra experiencia que tenemos con distintos colectivos, ellos ven que al final la ventaja de compartir es mayor que la de mantener el coto cerrado. Porque si mantiene el coto cerrado al final, pues te quedas ligado a tecnologías o a lo que sea. Y al final tienes que dejar abierto la solución. Pero claro, eso es parte de lo que he comentado antes del sector, ¿no? Hay sectores que eso se descubrió antes, en cierta medida, y lo han puesto en práctica, y otros que han ido más también porque, bueno, por la naturaleza o por el contexto, etcétera. Pero yo creo que por eso digo, esa parte yo creo que es la que está cambiando y es la que va a cambiar radicalmente los sistemas, por lo menos durante un tiempo, digo, ya si habrá otro cambio en algunos años más, pero ahora mismo el cambio yo creo que va por ahí, ¿no? ¿Alguna otra respuesta? Yo, si le permitís al moderador, por lo menos en esta pregunta responder, en este y en otros sectores lo que casi siempre ocurre es que es fácil decir que de verdad hay que atender las necesidades del usuario, pero no sabemos quién es el usuario. Entonces, si fuera ir a una tienda a comprar ropa, el usuario necesita ropa, paga la ropa, sabe lo que quiere, busca en la tienda y el de la tienda se lo da. Es mucho más fácil de atender las necesidades del usuario cuando vas a comprar ropa. Pero en el sector del agua y en concreto en el de regadío, que conozco un poco más, pues el regante tiene una necesidad que no sé si es el usuario. La administración pública tiene otras necesidades que no sé si es el usuario. Las infraestructuras, ¿quién las paga? Las paga el regante, las paga la administración pública. ¿Quién las gestiona? Tampoco las gestiona un regante, las gestiona las comunidades de regantes. Entonces, como decía antes Antonio en su presentación, el sector es tan complejo y además es un sector diferente por país. Tampoco se puede ver una visión a nivel europeo, que es tan complejo que atender a esas necesidades de usuario es verdad que es un ejercicio que cada vez empieza a ser más fácil porque todo el mundo opina y parece que se llega a consenso, pero es muy complicado saber quién es el usuario y quién al final es el que paga la solución y, por lo tanto, qué soluciones tecnológicas son las que se aportan. Y, bueno, perdón por además de moderar, opinar. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? ¿Alguien más? Pues si nadie más, yo tengo una última pregunta también para todos los ponentes y con esto cerraríamos la presentación. Bueno, pues parece ser que algo se está moviendo, que sí que hay muchas tecnologías que nos permiten la digitalización en distintos sectores y en distintas fases del ciclo del agua y en concreto también la recarga de acuíferos y en regadíos. Se ha dicho un poco lo de la interoperabilidad, parece que sí, que ya hay necesidad de hablar con otros y que cuanto más nos abramos mejor. Parece que, bueno, he apuntado lo que ha dicho Antonio, que efectivamente creo que coincide. Ya por fin tengo los datos, ¿ahora para qué? A ver, vamos a ver cómo modelamos un poco todas esas cosas. Pero si el mercado se abre y ahora se apoya muchísimo también a los nuevos emprendedores y todos vosotros sois de empresas muy innovadoras, no sé si con intraemprendimiento dentro de vuestras empresas en otro área que no esté cubierta o a terceros,
¿qué recomendaciones daríais a un emprendedor de los de ahora? Porque muchas veces se fomenta a los emprendedores en realidad para abusar de ellos, para que trabajen gratis para las grandes empresas. Pues ahora una recomendación de verdad sincera para los nuevos emprendedores que quieren empezar a trabajar en digitalización y a encontrar su papel en este sector. ¿Qué recomendaciones le podríais dar? Y qué nuevos sectores en el ciclo del agua, pero qué nuevas partes de digitalización consideráis que podría ser un poco de futuro para cubrir, o bien por vuestras empresas o bien por los emprendedores. Y no sé si es difícil o fácil. Un poco por orden. En cuanto a las recomendaciones, yo creo que una de las recomendaciones es no tener miedo al futuro, ¿no? Una ventaja muy grande que tienen las empresas emprendedoras es que no tienen un histórico al que hacer frente y pueden arriesgar más. Ese riesgo es el que hace que hoy en día el ranking de las empresas más valoradas en el mundo sean empresas que hace 10 años prácticamente no existían, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo a seguir. Bueno, nosotros intentamos siempre emprender y sobre todo incorporar gente joven, que es la que te aporta ideas nuevas, porque a veces los que ya llevamos allí 15 o 20 años estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y te entra sangre nueva, gente joven que tiene una visión diferente de ver las cosas. Entonces, aprovechar todo este potencial joven con las nuevas maneras de ver y de trabajarlo todo, ¿no? Ánimos a todos y que nos den ideas y todos juntos trabajaremos, ¿no? Sí, no, yo lo que creo es que nosotros tenemos la ventaja de que todos nos vamos nutriendo con gente, gente nueva, en este caso, ¿no? Que sale con ganas y etcétera, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente quizás el mensaje más importante o que hemos aprendido nosotros en estos 7 o 8 años que llevamos trabajando es que muchas veces lo importante es elegir bien, no elegir bien, sino que intentar, y con lo que se ha dicho anteriormente, saber quién es el cliente. Trabajar primero con realmente cuál es el problema. Uno sale muchas veces con la ilusión, ¿no? Así, no, y aquí voy a resolver algo y parece que voy a resolver todos los problemas del mundo. Y todos los problemas del mundo al final, pues bueno, no se resuelven, ¿no? Tienes que acotar muy bien los problemas que se tienen que tienes que centrarte, ¿no? Es decir, intentar no ir en anchura, sino en profundidad primero, porque después ya tendrás tiempo de ir en anchura, ¿no? Entonces, elegir muy bien el problema y elegir muy bien el cómo abordar ese problema, como esto, elegir las herramientas adecuadas y realmente trabajar en una innovación, que tú tengas una idea, pero en ese ámbito, ¿no? Y en cuanto a qué líneas que yo creo que, como dices tú, que comentabas que ahora mismo son más importantes, yo creo que fundamentalmente lo que he dicho anteriormente, es decir, para mí ahora mismo la parte más importante es el construir herramientas que permitan modelar, digamos así, parte de los procesos del ciclo del agua, en el sentido de cómo interaccionan diferentes partes, es decir, intentar tener en cuenta no solamente recargas o gestión del acuífero, pero también cómo eso tiene que ver con el proceso posteriormente de distribución del agua, cómo a su vez tiene que ver con efectos con temas de otras fuentes como desalinización. Es decir, al final es un ciclo complejo y por lo tanto el hecho de poder intentar trabajar y plantearse desde el punto de vista que ya tengo información de cada una de esas fases y ver cómo interaccionan y cuál es el efecto que puede tener uno sobre el otro, yo creo que es la parte que ahora que está siendo más interesante, ¿no? De hecho, el proyecto que tenemos de Prima ahora mismo con el Vinalopó, justamente va en esa línea, ¿no? Es decir, intentar entender todo el proceso, porque ellos tienen su comunidad de regantes, tienen su desaladora, tienen su depuradora, tienen su conexión con el trasvase, es decir, tienen todos los elementos, tienen sus acuíferos, entonces la idea es que tienen el problema de que los acuíferos están sobreexplotados y por lo tanto tienen que compensar el agua del acuífero con el no sé qué, tienen problemas de calidad del agua, que tienen que al final es un problema que cada vez se va haciendo más complejo y ahora la ventaja es que se lo pueden abordar. Bueno, y todo eso está más el problema económico, es decir, que esto más consigue que el agua le cueste al regante al menor coste posible. O sea, que al final todo es una cadena, ¿no? En ese sentido. Y ahora estamos en la condición de poder tener toda esa información, o gran parte de esa información integrada. Y ahora, claro, es resolverlo.
y ser capaz de, a lo mejor, atacar a problemas o subproblemas que puedan, que tengan que ver con la gestión, ¿no? Esa es la parte yo creo que es más bonita ahora mismo, por lo menos que a mí la que más, como reto científico, ¿no? Y como reto tecnológico me sabe mejor, ¿no? Bueno, si hablamos de emprendedores, imagino que será un grupo pequeño. Mi recomendación sería que necesitas saber de todo. Lo mejor sería un grupo multidisciplinar y que si de verdad tienes una motivación, un emprendimiento, pues creo que no habrían problemas en volver a formarte o a autoformarte en temas que de verdad te interesan. Soy bastante partidario del conocimiento compartido, sobre todo compartir información y conocimiento entre compañeros, entre empresas, y creo que ese sería el camino a seguir. En mi caso, a ver, a veces emprender, lo que has comentado al principio, Mariano, emprender dentro de la empresa. Muchas veces el día a día, el estar apagando fuegos, hace que cualquier señal de innovación, pues no le hagas mucho caso. Entonces, intentar inculcar cierta cultura dentro de la empresa y cierta inquietud para promocionar y para no cortar a esas fuentes de emprendeduría. Y por otro lado, también nuestro sector a veces no es demasiado atractivo para gente nueva. Es un sector quizás, como han comentado, un poco más lento que los otros, y hay otros sectores, Smart Cities, ahora todo el tema de las empresas colaborativas, hay muchísimas aplicaciones, muchísimo más movimiento. Entonces, en nuestro sector quizás se ve todo un poco más lento y hemos de intentar venderlo con la importancia que tiene el ciclo del agua, para atraer este tipo de personas con este tipo de inquietudes de emprender. Pues muchísimas gracias a todos. Si no hay una ultimísima pregunta así en la audiencia, cerramos la mesa. Muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestra participación, por vuestras presentaciones, por el apoyo al Congreso de ISMAR 10 y bueno, ha sido un placer y yo por lo menos he aprendido muchísimo. Así que muchas gracias a todos.